Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar sintonizando el 102.5 de FM, por continuar sintonizándolo, porque supongo que ya están aquí desde el noticiero. Yo soy Amin Anchondo y me da muchísimo gusto estar cada jueves aquí en esta reunión que tenemos de 1 hora. Yo espero que se les haga lo más ameno posible y que se lleven información que tal vez no habían escuchado. Yo a veces escucho noticieros, escucho sobre todo esta emisora. Y bueno, siempre hay como puntos de opinión en los que no estoy de acuerdo con muchos de ellos. Y me gusta aquí refutarlos desde mi propia trinchera, desde mi propio espacio. Y espero eso les ayude a ustedes a abrir un poquito y decir, oye, bueno, ya escuché el lado positivo y escuché el lado negativo de esta nota. Mi opinión es esta, ¿no? Que al final de cuentas de eso se trata los espacios informativos, que cada vez es más complicado encontrar personas y encontrar comunicadores, periodistas que hablen con la verdad. Sinceramente estamos en una crisis bastante interesante de esto. Sabemos que los medios de comunicación han pasado por, yo creo que todo este tema de la revolución tecnológica y de la revolución industrial que estamos viviendo con la tecnología, con los avances en la comunicación, en la inteligencia artificial, de los primeros sectores que se han visto golpeados, digamos, por estas innovaciones y que han intentado resolver el cómo seguir hacia adelante son los medios de comunicación. Eso ha hecho que ahorita cualquier persona pueda, es más, ya hay más podcasts que agricultores, ¿no? Y eso es algo peligroso, pero cualquier persona ya tiene un medio de comunicación en su teléfono y esto, bueno, ha generado una diversidad importante. Sin embargo, eso no significa que sea gente profesional y que lo está haciendo con la mejor intención del mundo. Luego también está la parte de que los gobiernos quieren cooptar opiniones, cooptar sesgos informativos, cooptar noticias para que salgan a cierta tendencia, y eso hace pues que obviamente la sociedad no esté perfectamente enterada de lo que sucede. Eso es gravísimo. Por eso digo que es importante que definamos o escuchemos diferentes opiniones. A todos los periodistas nos dicen, no, pues tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú eres del PRI, tú eres del PAN, como si así tuviera que ser. Habemos periodistas que no recibimos un solo peso de nadie y eso nos da plena libertad de poder decir, hacer lo que queramos. Y yo por eso respeto y siempre estoy muy agradecido con esta casa informativa porque me da esa opción de libertad, ¿no? Me da esa posibilidad de poder decir, de hacer, de invitar a quien yo quiera, y al final también lo digo siempre, que todo lo que yo digo es absolutamente mi responsabilidad y de nadie más, para que no le va a caer bronca a nadie, ¿no? De cualquier cosa que se incomode la gente, porque luego sí se incomodan mucho cuando uno dice cosas que son pues ciertas y que no quieren que se sepa, ¿no? Oigan, hoy en el programa de hoy quiero hablar de básicamente 3 cosas, a ver si alcanzo a terminarlas. La primera es el impuesto sobre nómina, este impuesto que va a suceder el próximo año y que está sucediendo algo extraño en Chihuahua. Hay una turbulencia ahí porque los empresarios no quieren, pero tampoco quieren salir a decir que no quieren, no sé por qué. Ya salió la Coparmex, salieron algunas, pero yo no he escuchado la Canaco, la CEMIC, la Canacintra, todos los demás. ¿Qué piensan de esto? Bueno, hablar eso un poquito, hablar del tema del salario mínimo, que también viene a la par este aumento del 12%, y luego un poquito el análisis de la respuesta de Claudia Sheinbaum al presidente Trump, comparado con lo que está haciendo Justin Trudeau, el presidente de Canadá, que ya fue hasta la casa de Donald Trump a sentarse con él y negociar. ¿Sería esto positivo? ¿Sería esto negativo? Es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, que luego me dijeron, oye, trata de decir un poquito de qué vas a hablar para saber qué es lo que nos esperamos, ¿no? Y bueno, siempre inicio leyendo la columna que escribo en el Heraldo de Chihuahua desde hace muchos años y la cual también agradezco ese espacio que me brindan para expresarme, ¿no? Y eso es algo muy de valorarse, al menos yo lo valoro mucho y lo hago con la mejor intención y el mejor profesionalismo que yo tengo, ¿no? Esta semana la titulé Más impuestos en el Chihuahua del revés. Es un título bastante extraño, pero lo quise titular así, ahorita van a escuchar por qué.
En varias ocasiones he escrito sobre la pérdida de identidad de los partidos y sus ideologías. Esto es algo natural en un mundo tan cambiante. Sin embargo, lo que resulta inaceptable es la hipocresía de criticar lo que hace el adversario y luego replicar esas mismas acciones. Un ejemplo claro de esto es el espinoso tema de los impuestos. La teoría política clásica sostiene que la izquierda busca aumentar los impuestos para retribuir la riqueza, mientras que la derecha procura reducirlos para darle más espacio al libre mercado y permitir que éste aborde los temas sociales. Otra teoría, aún vigente en el imaginario colectivo, es que el PAN sigue siendo el partido que representa a la derecha y Morena el partido que representa a la izquierda. Chihuahua es uno de los 4 estados que aún gobierna el PAN. El impuesto sobre nómina es el gravamen más importante y uno de los pocos impuestos que recaudan directamente los gobiernos estatales. Lo menciono así y aquí, porque en el estado este impuesto subirá el próximo año. Pasará de un 3 a un 4%, lo que representa un incremento de casi el 35%. Esto sucede en un momento crítico para la atracción de inversiones y en el supuesto aprovechamiento del fenómeno del nearshoring. Evidentemente, este movimiento del gobierno estatal contradice cualquier estrategia económica lógica, especialmente en un contexto de incertidumbre económica agravado por las amenazas con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Como era de esperarse, las estrategias de comunicación del gobierno buscarán siempre minimizar los efectos de este tipo de medidas, pero la realidad es que representa un grave riesgo para la atracción y retención de empresas en el estado. Además, esta decisión no fue consensuada con el sector empresarial como normalmente se hacía, aunque no se tiene que hacer así, y estos se sienten traicionados. Hace 2 años, el gobierno estatal pactó con el empresariado subir el impuesto sobre nómina un 1%, con el objetivo de destinar esos recursos para el pago de la deuda estatal. Esta medida fue aceptada por los empresarios bajo la condición de que el impuesto se reduciría gradualmente, 0.5% cada año, regresando nuevamente del 4 al 3% en 2025. Sin embargo, el reciente paquete económico enviado al Congreso del Estado incluye la sorpresa de que el impuesto subirá de manera definitiva al 4%. Esto coloca a Chihuahua entre los estados exportadores con la tasa más alta del país, comprometiendo seriamente su competitividad. Esta decisión contradice incluso la lógica política, considerando que Morena, a nivel nacional, se ha resistido a realizar una reforma fiscal integral, algo que resulta imprescindible, pero que no se ha llevado a cabo, aún con las supermayorías que poseen. Es inevitable que haya una reacción tanto de la ciudadanía como del sector empresarial. Me refiero especialmente a los pequeños empresarios y ciudadanos comunes que no están involucrados en cámaras empresariales ni en la política, pero que sentirán directamente el impacto de pagar más impuestos por cada empleo generado. Además, la falta de un desarrollo tangible en infraestructura que mejore la calidad de vida o que beneficie a las empresas va a acentuar su malestar. Entonces, ¿quién es realmente la izquierda y la derecha? ¿Cómo se va a reconciliar el PAN con los empresarios que históricamente han sido su principal base de apoyo? ¿Cómo justificará el gobierno estatal y el PAN este incremento de impuestos? Sin duda, esta decisión representa un golpe severo para el panismo local del que difícilmente se recuperarán. Hasta aquí la columna que escribí sobre este aumento al impuesto sobre nómina que está habiendo exclusivamente en el estado de Chihuahua. Este es un gran tema. Y quiero iniciar diciendo que yo soy una persona que está consciente y a favor de que se paguen impuestos, que incluso reconozco que en México se pagan pocos impuestos y que debe de haber muchísimas formas de mejorar la recaudación, entre ellas quitando ciertas exenciones o quitando, digamos, cosas deducibles a empresas que sabemos que no son para uso de la empresa. Yo siempre ponía aquí ejemplos, ¿no? Vemos a los multimillonarios en yates y aviones privados suponiendo que ellos se lo pagan y no, las empresas lo pagan. ¿Y qué pasa? Que tú pagas eso, lo deduces, al final estás haciendo un uso personal de esos equipos y estás metiéndolo como una deducción, como si hubiera sido un gasto que tienes que utilizar para poder hacer una venta, cosa que es totalmente falsa. Ese tipo de cosas
son las que yo peleo que se hagan, ¿no? Incluso se podría hablar y yo he pedido una reforma fiscal integral a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ya de la forma en la que se recauda y las reglas del juego que hay ahorita ya no son suficientes para la etapa que está viviendo nuestro país. Y sí, si hablamos de que queremos ser como Dinamarca o queremos ser como los países europeos, pues sí, nada más que allá pagan más del 50% de impuestos, cuando aquí la tasa más alta es la de ISR del 35%. Entonces, tengamos cuidado con lo que deseamos, pero si queremos ir hacia allá, una de las vías es la recaudación. Sin embargo, quiero decirles algo. Hablo del Chihuahua del revés, porque Morena, a pesar de tener todo el poder que tiene ahorita y que lo ha tenido en los últimos 6 años, se ha resistido a hacer esa reforma fiscal. No ha querido hacerla, aunque los beneficios de ella le fueran a ayudar directamente a esa administración de ese partido. Aquí en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, va a aumentar el único impuesto, por así decirlo, ¿no? Hay más, pero el más fuerte y el único impuesto que podían aumentar, lo están subiendo un 35%. El impuesto sobre nómina, y esto es importante que todo lo tengamos claro, se paga basándose en la cantidad de trabajadores, de colaboradores que están en tu empresa. Si tú contratas a alguien más, pagas más impuestos. Y además, también se basa en las nóminas que ellos reciben, en la cantidad que ellos reciben. ¿Qué pasa si a ti te ponen un impuesto a cada persona que contratas? ¿Qué es lo que se evita? Contratar, obviamente, más personas. Tú como empresa dices, oye, pues tengo que medirle el agua a los camotes, ¿no? Me sale ya mucho más barato contratar un software que me va a hacer ciertas cosas que un empleo del cual tengo que pagar impuestos. Esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque mucho se habla y los políticos no me van a dejar mentir. En todos los discursos que escuchamos, los políticos hablan del nearshoring y vamos a traer más empresas. Y el estado de Chihuahua está haciendo todo lo posible para traer todas las empresas del mundo mundial. Y luego en los hechos vas y subes impuestos a las nóminas, a los empleos, cuando lo primero que te preguntan cuando vas a traer una empresa es ¿cuánta mano de obra tienes y cuál es el costo de la mano de obra donde estás? Porque lo mismo que tenemos nosotros de fronteras, de ubicación, pues también lo tiene Sonora, también lo tiene Coahuila, también lo tiene Tamaulipas, también lo tienen otros estados que están buscando lo mismo y que sus tasas de impuestos sobre la nómina rondan entre el 2 y el 3%. Ojo, con este aumento, Chihuahua pasa a ser el estado exportador con la tasa de impuestos sobre nómina más alta del país. Hago la aclaración que digo estado exportador, porque el estado con la tasa más alta del país, que ahorita la tienen un 4%, es Baja California Sur. Ellos básicamente son 5 municipios, pero 2 son los municipios que rifan el estado, La Paz y Los Cabos. Son municipios que se dedican exclusivamente al turismo. Ellos se dedican a generar empleos turísticos que son empleos muy bien pagados. De hecho, el IMCO, que ahorita lo traen en la boca de todos porque nos acaba de poner en 5º lugar nacional como la ciudad más atractiva para invertir, ese mismo IMCO también te está diciendo que La Paz y Los Cabos son las ciudades con mayores salarios y con mayor ingreso en las familias por lo mismo. Entonces, claro que a ellos un impuesto sobre la nómina no los va a afectar porque un hotel no va a dejar de instalarse en esas playas por un 1%. Pero ojo, el tipo de industria que tenemos en Chihuahua, que es una industria de exportación, que es una industria, y le voy a robar una frase al licenciado Mendoza, expresidente de Desarrollo Económico, que dice, debemos de eliminar de nuestro diccionario la palabra maquila, porque eso ya es cosa de hace varias décadas, pero nuestro estado se sigue dedicando al tema de exportación y manufactura. El principal costo que tiene el principal gasto que tienen esas empresas es la nómina, es la mano de obra. Por eso vienen a Chihuahua. Entonces, digo todo esto porque es importante que lo entendamos, que estamos dándonos un balazo en el pie, que estamos diciéndole al mundo que aquí, si vienes aquí es caro. Si vienes aquí es caro y no porque la gente vaya a recibir más dinero, que eso a mí me encanta. Yo he peleado que vengan empresas que tienen salarios mucho más altos.
No, ojo, no. Es dinero que se va al gobierno del estado. Es dinero que va recaudación directa para allá y que pues hemos visto varios años que no hemos visto un desarrollo impresionante, una infraestructura que haya desarrollado a todo lo que da, ¿no? Ni grandes movimientos. Seguimos con el problema mexicano de que nadie quiere pagar impuestos porque no ve resultados. No quiere nadie pagar el IMSS, pues porque vas al IMSS y es una atención de basura, ¿no? Entonces seguimos en esa rueda que nos tiene fregados como país, que nos tiene con miedo a los impuestos, pero vienes en un momento súper crítico. Y además tienes la amenaza de que llega Donald Trump a la presidencia. Y si bien ahorita vamos a hablar un poquito de las fortalezas que tiene México para esta negociación, pero de todos modos al Estado, es el Estado con más exportaciones a Estados Unidos. Todas nuestras exportaciones se van para allá, casi. Y vas y le pones más impuestos a una narrativa donde dicen, oigan, México ya no es tan barato como antes y además nos conviene producir en Estados Unidos. Y súmale, y además les están subiendo los impuestos a las empresas que quieren contratar personas en Chihuahua. ¿Qué va a pasar? Pues se van a ir a otros lados, ¿no? Y súmenle ustedes la crisis que tiene ahorita la ganadería del estado. O sea, tienen cerrada la frontera. Los ganaderos no pueden exportar, se dedican a exportar. Es poca la carne que se queda en Chihuahua porque es poca la que necesitamos en ese, digamos, de toda la que se produce, mucha se va para allá. Entonces el tema es, tienes la ganadería cerrada de tajo. No puede pasar una vaca, un becerro a Estados Unidos porque tenemos el problema del gusano barrenador que viene de la frontera sur y que sabemos que hay un tema ahí de contrabando de res, de animales que ha generado este caos, ¿no? Y que no es un problema del Estado per se, que viene de otro lado y que se tiene que solucionar en otro lado. Sin embargo, los afectados sí están aquí en el Estado. Y a ellos también les vas a subir el impuesto sobre nómina. No es el momento de hacerlo. Eso es lo que tenemos que llevarnos. Y yo quisiera que esto que estoy diciendo lo estuviera diciendo los organismos empresariales, los que representan realmente a las micro y pequeñas empresas que han toreado, porque literalmente toreamos una pandemia, que venimos recuperándonos de ahí, que todavía no logramos controlar la inflación que esta generó. A ver, en ninguna parte del mundo, ¿no? México la ha logrado controlar, pero sabemos que hay una inflación de la que pocas están hablando, que sabemos que vas al súper y las cosas están más caras y todavía vienes y pones ese impuesto. Creo que es algo muy incorrecto, un balazo en el pie y una hipocresía muy grande a la hora de decir, estamos haciendo todo para que el nearshoring traiga empresas a Chihuahua, que se relocalicen las empresas aquí, y lo que tienes en tus manos haces exactamente lo contrario. Vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amin Anchondo y su interesante análisis. Try to catch me howling at the moon. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Try to catch me howling at the moon. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos de hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de regreso aquí en Ideas Claras. Muchísimas gracias por seguir sintonizando. Oigan, si tienen algún comentario, cualquier cosa, pueden mandar un WhatsApp al 614-432-3003. También en redes sociales me pueden ahí comentar. Se está transmitiendo en vivo en Amin Anchondo, ahí en la página de Facebook.
Y estoy transmitiendo en vivo en mi Instagram, pero esta transmisión pues no está tan chida porque la estoy haciendo con la mano literalmente mientras hablo. Pero hagamos esto dinámico, ¿no? No duden en mandar sus mensajes. Que el otro día, neta, me sorprendí mucho porque es difícil que alguien se anime a debatirte, ¿no? A decir, oye, yo no creo eso, lo que estás diciendo no va por ahí o va por acá, etcétera, ¿no? Como generar esa dinámica de participación. Y el otro día que regalamos boletos para el circo, no tardaron neta ni 3 minutos en acabarse todos los boletos de la cantidad de llamadas. Incluso me dijeron que tuvieron que bloquear aquí los teléfonos porque ya no cabían. Entonces, así como se animan cuando hay boletos regalados o algo así, también anímense a participar en este debate. Acuérdense que este tema y todo el tema político de participación ciudadana, todas estas dinámicas informativas, entre más participativo lo hagamos y haya más debate de opiniones, va a ser mucho más enriquecedor para todas las personas. Hay términos que luego se utilizan en política, en los discursos súper complicados, que se hace así para que nadie los entienda, ¿no? O no me van a dejar mentir, el paquete económico de este año contiene una miscelánea fiscal que va a afectar a los trabajadores o va a mejorar las condiciones para que los gremios empresariales puedan desarrollar sus políticas. No entendimos nada por el lenguaje en el que se habla los temas que nos deben importar a todos, ¿no? Y lo que tenemos que exigir también como ciudadanía es que aterricen ese lenguaje a algo que pueda yo entender. Y que digan, el impuesto sobre nómina es un impuesto que se paga por cada persona que contratas, que depende de cuánto le pagas a esa persona es lo que pagas. Lo quieren subir de un 3 a un 4%. Somos el Estado, nos convertiríamos en el Estado con la tasa de impuesto más alta en este sentido. No digo que los impuestos sean malos, pero sí no me vengas con el discurso de que estás haciendo todo para que el nearshoring y la atracción de empresas funcione. Quedó claro, o sea, quedó mucho más claro el por qué no es positivo y es algo que trato de hacerlo aquí en vivo ante todos ustedes y sé que mucha gente lo escucha y les agradezco mucho el que me seleccionen. Les decía, junto con esto viene una decisión que hubo el día de ayer. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que ya no sé si le cambiarán de nombre, pero así se llamaba hasta hace 2-3 años. La CONASAMI es esta comisión que integran varios actores y sectores sociales. Están desde sindicatos patronales, por ejemplo la Coparmex, están sindicatos de trabajadores, la CTM, etcétera. Está el gobierno y se juntan y analizan las condiciones en las que debe de estar el salario mínimo, ¿no? O sea, ¿cuánto aguanta el país para poderle subir? Aquí tenemos un tema importante. Sabemos que desde que entró Andrés Manuel, el salario empezó a subir, el salario mínimo empezó a subir. Y nos habían vendido por los últimos 15 años que si aumentábamos el salario mínimo, este país se le iba a llevar la fregada porque la inflación iba a subir. ¿Qué es esto? Pues si yo le pago más a las personas van a tener más dinero, por lo tanto los productos va a haber más compradores y va a empezar a haber esta inflación porque va a haber un exceso de dinero en la economía. Esa es la idea que nos vendían, por tonta que se escuche, esa es la idea que tuvimos por muchísimos años en los que el salario mínimo no incrementó, se quedó estable. Sin embargo, a partir del 2018 cambió esta idea y se empezó a subir el salario mínimo, le decían por decreto, ¿no? Cuando hay una comisión que se encarga de que esto se analice y se vote y suceda. Cuando empezamos a ver que el salario mínimo empezó a aumentar de forma drástica, porque hay una gráfica increíble, es más, ahorita la voy a postear ahí en mis redes, esa gráfica donde se ve cómo va el aumento, y vimos que en realidad sí se podía. Obviamente a las empresas nos pusieron a parir cuates, como se dice vulgarmente, porque pues obviamente tienes que ajustar todos tus presupuestos, ajustar todos tus pronósticos, cambiar estrategias para poder amortizar y aguantar digamos, golpe al presupuesto. Pero qué fregón, porque al final es dinero que se va directamente a los empleados, no al gobierno. Y esto, pues qué padre que el país logró subir tan drásticamente su salario mínimo, lo dobleteó literalmente en 6 años. Y el día de ayer sale la noticia de que la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, aceptó un incremento del 12%. Ojo, estamos hablando de un incremento que literalmente va a hacer que esta dinámica de ascenso pronunciado continúe y obviamente las personas van a tener mucho más dinero en su bolsillo, cosa que es positiva totalmente. Y recuerden ustedes que en la frontera es el doble, literalmente
se dobletea casi el salario contra el resto del país. O sea, estamos hablando que en Ciudad Juárez el salario mínimo diario va a rondar los 420 y tantos pesos. No recuerdo exactamente el número, lo estoy aquí buscando en este momento para decirles el número exacto, pero rondará en la frontera, aquí está, en 419.88 pesos diarios en Ciudad Juárez. El salario mínimo. A nadie se le puede pagar menos que eso. ¿Es una gran noticia? Claro que es una gran noticia. Por supuesto que es una gran noticia. Oye, ¿es un tema complicado? Por supuesto que es un tema complicado. No es sencillo para ninguna empresa que te digan a 15 días, no, bueno, a 20 días de que se acabe el año, que el año que entra vas a pagar un 12% más, sobre todo en la frontera. Bueno, en todos lados vas a pagar un 12% más, pero la diferencia, por ejemplo, en frontera está en 419.88 y en todo el resto del país queda en 278.80 pesos. ¿Positivo? Sí, positivo. ¿Complicado? Claro que es complicado. Oye, ¿hay empresas que se van a tambalear con esas cosas? Por supuesto que sí. Oye, ¿le va a ir mejor socialmente y el país va a crecer y va a mejorar? Claro que sí. Oye, ¿esto es parte de reducir la desigualdad de la que tanto se habla? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estos incrementos van directamente al porcentaje de utilidad que se queda el empresario, los dueños de las empresas, los patrones. Y pues obviamente estos márgenes se van reduciendo. ¿Por qué? Porque se tiene que distribuir más. ¿Es una buena forma? Claro que es una buena forma, pero tienes que medirle el agua a los camotes. ¿Por qué? Y esto es algo que va enlazado con lo anterior, el salario de lo que habla del impuesto sobre nómina. México es un país donde vienen empresas a establecerse para fabricar y enviarlas a otro país. Pasamos de ser el estado o el país maquilador, eso es cierto, ¿no? Y las maquilas vinieron a traer mucha bonanza y desarrollo económico, sí, pero también vinieron a traer problemas sociales que no teníamos en este estado ni en este país. Las mujeres salieron a trabajar a esas maquilas que trabajaban muchísimas horas, los padres de familia también, por lo tanto los hijos estaban solos, quedándose solos en casa. Hay problemas de, familiares o sociales que se generaron con esta dinámica que, pues, obviamente en una etapa de desarrollo de cualquier persona, en la niñez, en la infancia, pues necesitas el acompañamiento de esas personas, ¿no? Que en ese momento, pues tuvimos que salir todos y todas a trabajar y eso es algo bueno, sí, pero no cuando llega de sopetón y cuando no hay las condiciones correctas de guarderías, de tiempo completo y cosas de ese tipo. Entonces, tienes que cuidar mucho también tus niveles salariales. ¿Por qué? Porque tienes que seguir siendo un estado atractivo, un país atractivo para este tipo de inversiones donde vienen aquí a fabricar. ¿Qué tenemos que ver? Pues que obviamente lleguen cada vez empresas que pagan más. Y no queremos volver a ser el patio trasero de Estados Unidos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro y de lo que vamos a hablar ahorita en el siguiente bloque o en el último bloque. ¿Por qué? Porque tenemos que tener como una visión muy estratégica para la negociación del Tratado de Libre Comercio y las negociaciones que hay con Estados Unidos. Porque no queremos volver a ser ese patio trasero donde solo vienen empresas que medio pagan, que la gente medio vive y ahí andan trabajando todo el santo día. Entonces, esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos es lo que evalúa. ¿Qué es lo peligroso de esto? Pues que hay este aumento que es correcto, que va directamente a los bolsillos, pero al mismo tiempo me quieres aumentar el impuesto sobre nómina que va al bolsillo del gobierno del estado. Dos combinaciones que pueden ser muy, muy negativas para la economía estatal. ¿Por qué? Porque las dos son de sopetón. Este aumento del 35% a un impuesto que va sobre la nómina y la nómina va a un aumento en 12%, pues se puede traducir esto en una cantidad que pueda ser mortal para muchas micro, pequeñas, medianas, incluso grandes empresas. Y estas grandes empresas, por más monstruos que parezcan, tienen mucho más facilidad de cambiarse de estado, de decir, oye, ¿sabes qué? En lugar de abrir mi planta o tener mi planta, mantener mi planta en Chihuahua, pues me cambio a cualquier otro estado, ¿no? A Sonora, Coahuila, etcétera. Porque además, ya ahorita ni siquiera las empresas construyen sus plantas, rentan los shelters, rentan, digamos, el cascarón de las maquilas de las empresas que vemos de manufactura y se pueden ir a la hora que quieran, ¿no? Pagando una sanción. Entonces tenemos que cuidar mucho
este tipo de datos y de información, y por eso la economía es tan complicada, ¿no? Dicen que los economistas son esas personas que se dedican a predecir lo que va a pasar para luego explicarte por qué no pasó. Entonces, estas decisiones que se toman en estas reuniones y consejos y comisiones, como la del salario mínimo, pues se ponen esos factores sobre la mesa y dicen cuánto aguanta este país que podamos aumentar. Repito, nomás para que quede bien claro, estoy a favor de que se paguen impuestos en este país, que se paguen cada vez más impuestos, pero estoy a favor de que se vean reflejados en servicios públicos, en mejor atención a la sociedad. 2. Estoy a favor de que se suba el salario mínimo porque va directamente a la bolsa de las personas que más lo necesitan y que más han sufrido en este país, que nos mintieron por muchísimos años diciéndonos que la inflación nos iba a matar, y no es cierto, y que siga subiendo, sí. No estoy a favor del impuesto sobre la nómina, del alza que está habiendo, porque es un impuesto que va al bolsillo de los gobiernos, del gobierno estatal, en un momento crítico. El momento es el que no es correcto. La forma de cabildear es la que no es correcta. En otro momento es indicado cuando tienes mucho más estable la relación con Estados Unidos, cuando ya tienes un alza a los impuestos a los salarios más estable, cuando tienes la ganadería perfectamente circulando y trabajando, cuando tienes todo este tipo de, digamos, de ecosistema, de tranquilidad, de relativa normalidad, ahí es cuando puedes empezar a consensuar un alza y decir, oigan, voy a subir esto porque con esa recaudación vamos a hacer esto, ¿no? Eso, como resumen de estos dos temas. Vamos al corte comercial y volvemos para terminar estos dos temas y a empezar a hablar sobre esta negociación que está habiendo con Estados Unidos, pros y contras, y cómo nos estamos viendo como país. Vamos y volvemos aquí en Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Try to catch me howling at the moon. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Try to catch me howling at the moon. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados. Porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Ya estamos de vuelta, me quemé con el café por traérmelo rápido para poder estar al aire en este preciso momento. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa y que además está chido que podamos debatir esos puntos. Ya se siente aquí el ambiente de posada en esta estación, cadena informativa, se ve la alegría de toda su gente. ¿Por qué? Porque estos días vamos a estar festejando esa posadita. Oigan, terminando, ya estos temas ya estuvo, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Y dejé claras mis posiciones porque luego dicen, ay, no, es que tú no quieres impuestos. No, señores, no es cierto. Y nada más estoy explicando el deber ser de ciertas cosas, ¿no? Y creo que no van a escuchar mucho esas opiniones durante el día ni en otros medios de comunicación. Por eso trato de hacerlo lo más clarito posible y ojalá les sea interesante. Un tema muy importante. La semana pasada, ya no me acuerdo hace cuándo, como 10 días, Trump lanza un mensaje, ya hablamos aquí, ¿no? Lanza un mensaje diciendo que el primer día de su gobierno, o sea, el día 20 de... quiero decir, un abrazo al ministro Carlos Jiménez, que me está escuchando desde Madrid, y me está mandando aquí un saludo por Instagram, un abrazote a Carlos Jiménez Macías. Él ha sido 2 veces senador de la República, 2 veces... diputado federal, líder del Sindicato de Trabajadores
del Estado a nivel nacional en la época de Salinas de Gortari. Ahorita está como ministro de Asuntos Políticos y Legislativos en la Embajada de México en España. Ahorita asuntos complicados, ¿no? Porque si con alguien ha tenido cizaña este gobierno, ha sido con España, ¿no? Pidiéndoles el tema de la Carta del Perdón, y hay unas confrontaciones que ha habido por varias razones. Le mando un abrazote a este gran personaje de la vida pública de este país y una gran persona que además tengo el gusto y placer de haber convivido mucho con él, al licenciado ex senador, ex diputado y ahora ministro Carlos Jiménez Macías. Bueno, continúe lo que estaba, ya se me fue la onda. La renegociación, les digo que cualquier cosa que me distraiga y valgo. Bueno, mandó Trump este mensaje de que va a subir los impuestos el día 20 de enero, pasándolos un 25% de arancel. La ventaja que yo vi en esto, o el error de Trump, fue que se echó encima al mismo tiempo a sus dos vecinos. O sea, dijo, vamos a pelear, pero vamos a pelear en serio. No nada más con México, como lo he hecho en los últimos años, sino también voy a pelear con mi vecino del norte, Canadá, con quien tengo la frontera más grande del mundo, ¿no? Eso para mí fue un gran alivio, porque por primera vez Trump no nos agarró de carrito nomás a nosotros y se echó a Canadá encima. Pero lo peor es que Canadá sale, y no sé si escucharon allá un gobernador que dice, lo que más me insulta es que nos comparen con México, ¿no? Canadá no es México. Pues a este gobernador de Ontario, creo que es el gobernador, pues le salió el tiro por la culata, porque resulta ser que México tiene mucho más... cuando tú llegas a una negociación, a cualquier negociación, ya sea que vas con tus papás a pedirles permiso para salir, ya sea que vas con tu jefe a pedirle un permiso para poder no asistir un día al trabajo, o vas a negociar a una oficina de gobierno, a donde sea que vayas a una negociación, tú llevas tus argumentos, ¿no? Tus tablas y dices, oye, yo sé que soy un gran empleado. Eso a mí me da una fortaleza para llegar a esa negociación con mi jefe y pedirle un día libre. Oye, yo me he portado súper bien como hijo. Tengo ese argumento para llegar a esa negociación y solicitarlo. Entonces, cada quien cuando va a una negociación, sea cual sea, tiene que juntar sus argumentos que lo hacen positivo, y también tiene que ver en qué han fallado y decir, oye, ¿sabes qué? El otro día llegué tarde, me van a sacar eso. El señor Juan Enrique López Aguirre anda desde temprano aquí, se cayó de la cama, no sé. Llega desde temprano, llegas a esa negociación, entonces también tienes los puntos negativos y, oye, me van a reclamar lo del otro día, ¿no? Oye, me van a reclamar el día que no entregue el reporte, me van a reclamar lo que sea. Pero tienes que tener en la mente y claro, pues porque a la hora de negociar sabes con qué te van a responder y qué vas a responder ante eso. Cuando México se pone a ver cuáles son mis pros y contras, qué he hecho bien, qué he hecho mal, este tratado, en qué me ha ayudado mucho a mí, ha afectado a Estados Unidos, y al contrario, pues eso hace que tu nivel de negociación suba o baje. O sea, si dices, oye, es que ¿sabes qué? Yo le he regado muchísimo, me he portado muy mal, no he hecho la chamba, pues claro que llegas sin la esperanza de poder lograr tu objetivo, ¿no? Pero dices, pues el no ya lo tengo, voy al intento. Estos ejemplos que estoy poniendo es lo que está pasando entre Estados Unidos, México y Canadá. Son una relación que ha sido muy positiva a nivel, comparado con otros tratados a nivel internacional, que el Tratado de Libre Comercio es el tratado que más se utiliza a nivel mundial, el que mejor nos ha ido a los tres países. Y es cierto, y hay que decirlo, a México le ha ido muy bien y le empezó a ir mejor con la renegociación del tratado que hizo el mismo presidente Donald Trump. Que también tenemos que quitarnos del imaginario colectivo que Trump lo hace todo bien. No, Trump no es que lo haga todo bien, es que tiene formas que le han servido mucho. Oye, es que ganó con un impresionante nivel de votación en Estados Unidos. Sí es cierto. Sin embargo, sabemos que hay temas que él tuvo que modificar y dulcificar su voz y cambiar su posicionamiento. Uno de ellos es el tema del aborto, ¿no? O sea, donde empezó diciendo yo soy en contra del aborto y bla, bla, y terminó diciendo eso yo no me voy a meter y que lo haga cada uno de los estados, ¿no? Y empezó a dulcificar mucho su tono en ciertos temas. Digo esto porque no significa que Trump tenga todo el respaldo en todos los temas. En el tema económico sí, porque sabemos que es un negociador. ¿Qué pasó? Una vez que subió no fue tweet, fue ahí en su red social que no me acuerdo cómo se llama, sale esto y obviamente al siguiente día salió la carta que escribió
la presidenta Claudia Sheinbaum, que se la mandó al presidente Donald Trump. Una carta bastante fuerte, bastante interesante en la tónica, en el modo en la que se está expresando. A grandes rasgos les puedo decir, esa carta decía: señor presidente Trump, de la forma en la que usted cree que se va a resolver las cosas, no va a suceder. México no es un país que produzca exclusivamente el fentanilo. Saben que el fentanilo tiene sus precursores. O sea, la palabra precursores siempre es muy interesante porque no sé por qué se utiliza, pero los elementos, las cosas que se necesitan para hacer el fentanilo llegan desde Asia, específicamente desde China. El fentanilo no es cierto que se produzca únicamente en México, también se produce en Estados Unidos, se produce en Canadá. De hecho, desde que sucedió esto, han encontrado más laboratorios de fentanilo en Canadá que en su historia completa, ¿no? O sea, en un periodo de 20 días han encontrado más que en toda la historia de Canadá junta. Y se dieron cuenta, caray, Canadá también exporta fentanilo, ¿no? También tiene un tema de narcotráfico, cosa que en el imaginario colectivo eso no pasaba. Y luego, y le dice, el tema de la lucha que tenemos contra el narcotráfico se agrava porque de su país, o sea, de Estados Unidos, llega el 70% de las armas al nuestro. Y eso es algo que tienen plena conciencia de ello, ¿no? También es importante decir, y le decía ahí mismo en la carta, que la migración no se va a resolver de la forma en la que usted dice. De hecho, le dijo, más del 60 o 70% de los migrantes que pasan por México, que vemos allá arriba de los trenes, etcétera, llegan a su país con una cita debidamente y legalmente hecha por estas personas que migran. Y eso no se va a resolver cerrando la frontera. Entre otras cosas, de verdad fue una carta que sí se necesitaba mucho valor para hacerla y a mí me dio gusto que la tuviera la presidenta Claudia, que además no la mandó en secreto. O hay cartas que se envían entre presidentes, como por ejemplo la carta que mandó México a España solicitando el perdón. Esa carta México no la exhibió, la mandó diplomáticamente al rey directamente de España, pero ellos fueron los que filtraron esta carta, ¿no? Bueno, acá fue al revés. Esa carta la sacaron públicamente y luego se la entregaron al presidente Trump. Al día siguiente hubo una llamada entre la presidenta Sheinbaum y el próximo presidente Donald Trump y ambos coincidieron en que fue una llamada muy cordial, muy positiva, etcétera, ¿no? De cosas que van a decir siempre de cualquier llamada. Eso no... O sea, no hay política que decir, no, fue una llamada espantosa y una llamada, porque obviamente no lo van a decir, ¿no? Pero bueno, salieron los dos a decir lo mismo, pero puso Trump un tweet que decía, México nos va a ayudar con el tema de migración, va a cerrar su frontera y nos va a ayudar también combatiendo a los narcotraficantes, ¿no? Y he de decirlo que no pasó ni la hora cuando Claudia respondió un tweet donde dice... Nosotros no cerramos frontera, nosotros construimos puentes, ¿no? Como aclarando ahí cierta situación. Lo que se ha visto a un México muy envalentonado, a una Claudia muy envalentonada frente a esta negociación. ¿Qué hizo Canadá? Todo lo contrario, ¿no? Canadá al día siguiente, su primer ministro, Justin Trudeau, viajó hasta Mar-a-Lago, allá en Florida, a la casa de Donald Trump, a sentarse a comer con él, una comida de 3 horas, donde pues obviamente hablaron de muchísimos temas en 3 horas, pero donde el resumen y la nota que salió, que se filtró de lo que se dijo, fue que Donald Trump voltea en algún momento con el presidente Trudeau y le dice, pues es que si Canadá no puede seguir extorsionando a Estados Unidos de esa forma y no aguanta una tarifa, unos aranceles del 25%, pues entonces que se conviertan en el estado 51 de Estados Unidos. A lo que la gente de Canadá pues se rió con una risa nerviosa y cambió de tema. Pero estás hablando que el presidente de Estados Unidos te está proponiendo conquistarte, ¿no? O sea, te está diciendo, pues si no puedes, pues mejor ya, güey. O sea, vamos y te anexo a mi país. Cosa que es gravísima. O sea, es algo... Para empezar, no va un presidente a sentarse a la casa de un futuro presidente, ¿no? De uno ya electo. Sería algo... A ver, ya había ido a la Argentina, pero la Argentina fue a una fiesta, a una reunión de la CEPAC, que es esta organización de ultraderechas que tiene sus reuniones cada cierto tiempo y que los dos coinciden en esta organización. Pero el presidente Trump sí fue a doblar la cabeza, ¿no? Sí fue a agacharse y el resultado de ese agachamiento fue esto que se filtró, que es peligrosísimo, muy dañino y sobre todo en un momento donde Justin Trudeau
tiene una popularidad muy baja en Canadá, donde están a punto de llegar a una situación donde pues, va a perder elecciones y donde además los gobernadores de Canadá se le están poniendo al tú por tú al primer ministro. ¿Qué está pasando? México tiene obviamente mucho mejores números y tablas con Estados Unidos. Hoy o ayer lo dijo la presidenta Claudia. Estados Unidos no come si nosotros no pasamos nuestras frutas y verduras que les vendemos. No pasamos la carne, ellos también tienen una crisis porque no están recibiendo ganado de México. Entonces, digamos, México tiene números, se convirtió en el primer socio comercial. Eso no es mínimo, se escucha muy normal, normalizamos este tipo de cosas. Pero el que te digan, oye, México es el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a China, superando a cualquier otro país, significa que ellos importan de nuestro país muchos de sus productos, que obviamente si les pones un 25% más de costos, lo que único que va a pasar es una inflación. A mí, y el resumen de esto antes de irnos ya al último corte, es que México ha tomado una posición de mucho más valentía de la que podíamos creer. México ha tomado muy bien sus fortalezas y decir, esto es lo que vamos a llevar de positivo a la negociación, esto es lo que vamos a poner sobre la mesa y esto nos va a hacer fuertes, por lo tanto no sucederá cosas de ese tipo. Y no nada más el gobierno lo está pensando así. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el día de que ganó Donald Trump y el día de la amenaza esta que hubo de que el primer día de su gobierno iba a subir los aranceles, yo pensé que la reacción normal que se ha visto en cualquier movimiento es que el peso se iba a desvalorar mucho, o sea, que el dólar iba a subir su precio, pues por el nerviosismo financiero y porque los inversores pues iban en ese momento, porque ahora pues sacas y metes dinero de un país con un clic, literalmente con un clic. Entonces en ese momento iban a empezar a invertir en otros países y sacar cosas de México, pues porque dicen, oye, aquí se va a poner la cosa color de hormiga, ¿no? Y tan el mundo está confiando en las fortalezas que tiene nuestro país que no sucedió esto, ¿no? O sea, el día de la elección de Trump subió creo que 40 centavos el dólar, subió 80 centavos el dólar y ese mismo día bajó 40 centavos. O sea, la diferencia fue únicamente 40 centavos cuando yo pensé que iba a ser de 2, 3 pesos ese día. El día de esta amenaza ni se movió el tipo de cambio. Entonces, esas fortalezas que México está viendo para su negociación, también las está viendo el mundo. Y creo que al menos en los últimos días sí ha bajado la tónica del nuevo gobierno contra Trump. Lo que sí tengo que decir es que hay cosas que México tiene que hacer y las está empezando a hacer para poder llegar a esta mesa de negociación sin tanta mea culpa, porque hay cosas que hemos hecho mal, evidentemente, que Morena y su gobierno ha hecho mal. No todo ha sido positivo y no todo ha sido negativo. Y antes de irnos al corte sí quiero decir esto, ¿no? Es importante, cuando criticamos la polarización que hay en el país, esa misma polarización pasa en nuestras personas. Si tú escuchas a alguien, oye, es que me gusta lo que está haciendo el salario mínimo, todos en la mesa van a voltear y van a decir, es que ya eres de Morena. No, señores, no polaricemos las mesas. Todos los partidos, todos los gobiernos tienen aciertos y errores. El gobierno de Maru Campos ha tenido muchos aciertos y muchos errores. El gobierno de Andrés Manuel tuvo muchos aciertos y muchos errores. Bonilla tiene muchos aciertos y muchos errores. El gobierno de Claudia Sheinbaum va a tener muchos aciertos y va a tener también muchos errores. Es normal, somos humanos. La iglesia misma, si usted es muy católico, la iglesia misma tiene muchos aciertos, pero también tiene infinidad de errores. Es normal. Los ciudadanos, podemos aplaudir una acción y criticar otra del mismo gobierno sin tener que ser de un partido o de otro. Metámonos esto en la cabeza porque es la única forma en la que vamos a poder avanzar. En el tema del TEMEC, de la renegociación con Estados Unidos, hay cosas que hemos hecho muy bien como país económicamente, que nos da muchas fortalezas para esto, pero hay cosas en las que hemos fallado. Vamos a un corte y ahorita hablamos de estas en las que hemos fallado y ha fallado el gobierno de Andrés Manuel, de Claudia y los anteriores. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina.
Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de regreso. Oigan, ahorita en este corte estábamos aquí debatiendo, pero es que seguimos teniendo la concepción. El mexicano es súper malinchista, ¿no? Creemos que todo lo que sucede fuera está bien y todo lo que hacemos nosotros está mal. No nos creemos lo que somos. México es un país México es un país muy chingón. México es un país muy fuerte. México pasó de ser la economía 16 a la economía 12 en 4 años. México ha crecido y además su gente se ha ido a otros países y es sumamente valorado el mexicano. No hay empresa de cruceros europea, empresa estadounidense que no quiera mexicanos porque somos bien chambeadores, responsables y sabemos resolver cosas. México es muy fuerte y México no es el mismo de hace, ni del 95 cuando se negoció el tratado, ni del de hace 5 años, ni del de hace 8 años. México es mucho más fuerte y esto hay que creérnosla. De verdad, el día que México se crea lo que es, va a cambiar para bien. Y México ha hecho muchas cosas positivas que nos ponen esta mesa a un nivel diferente. ¿Qué hemos hecho mal? Es cierto, México dejó de incautar droga. México dejó de combatir a los cárteles, digamos, en su modus operandi, ¿no? Puedes ir por la cabeza, pero cuando vas por la cabeza no significa que la estructura no siga haciendo lo que hacía, ¿no? Y ha dejado de hacer eso. De nada más y nada menos, así como Canadá empezó a encontrar raramente laboratorios de fentanilo y fentanilo hace unos días, por primera vez, ayer o antier, creo, se anunció el decomiso más grande de la historia del mundo de fentanilo en México. Antes se detenían de que agarraron 500 kilogramos, 200 kilos de fentanilo. Para los que no conocen esto, y yo soy de los que conozco muy poco, pero el fentanilo son unas pastillitas muy pequeñas, azules, por lo general, pero muy chiquitas, o sea, más chiquitas que una aspirina. Y imagínense en medio kilo cuántas dosis hay. Y una pastillita de esas es suficiente para matar a una persona, o sea, para que una persona tenga una sobredosis. A ese grado es el fentanilo, ¿no? Bueno, antier agarraron, creo que en Sinaloa, 1,5 toneladas de estas pastillas. 1,5 toneladas. Son 1,500 kilos. ¿Cuántas pastillas caben en 1,500 kilos? ¿Cuántas dosis había de eso? Eso hacía muchos años no lo escuchábamos en este país. Por primera vez también, en muchísimos años, y te estoy hablando más de 15 años, hay un operativo en la Ciudad de México para meterse a esos edificios donde sabemos que venden productos chinos al derecho y al revés, ¿no? O sea, caminen ustedes por el centro y van a encontrar muchísima piratería china, tanto en ropa como en productos tecnológicos, etcétera, y no se estaba combatiendo ese tipo de cosas. Raramente, después de que inició este tema de que Trump nos empezó a amenazar con los aranceles, pues empezaron realmente esos decomisos. Hay un tema de estrategia más frontal para detener o parar estos flujos de drogas y de productos chinos, porque es real. México tuvo acercamientos muy fuertes con China en los últimos años. Ya no me va a dar tiempo para explicar esto, ¿no? Pero incluso se empezó a hablar. Ustedes saben que para imprimir, si ustedes tienen un billete y agarran cualquier billete que tengan ahí cerca en la mano, van a leer que un billete es una nota de crédito. Para que un país pueda imprimir ese billete, o sea, ¿cómo le haces para que 20 pesos valga 20 pesos, no?
y que no sea solo un papel, pues los países respaldan y tienen reservas económicas que respaldan el valor de esa moneda. Si un país está muy endeudado o no tiene esas reservas, pues no debería de imprimir dinero, y si lo imprimen, se devalúa su moneda. Entonces, México llegó a pensar, y había negociaciones, porque México tiene respaldada su moneda en dólares. Antes la teníamos en oro, etcétera. De hecho, China acaba de cambiar el respaldo de su moneda y de sus deudas a metales, a oro y a joyas incluso. Bueno, México lo cambió a dólares hace ya algunas décadas y llegó a estar en negociaciones con China para respaldar en yenes las deudas y la moneda. Eso le afectaría muchísimo a la economía de Estados Unidos. O sea, el acercamiento fue tanto a China que sí prendió las alertas de Estados Unidos. Y esto es algo que lo dije el programa pasado, no es positivo. Escuché ahí un senador que decía, ay, es que China es el nuevo imperio y hay que acercarnos a ellos. Ojo, por más que sea la nueva potencia mundial, nuestro vecino va a seguir siendo por siempre Estados Unidos, con el que tienes que quedar bien y hacer bien las cosas y hacer juego y hacer equipos con Estados Unidos. Entonces, sí es cierto que hemos hecho mal. No había decomisos de droga, no había un combate real a la piratería, sí estaban llegando materiales chinos por México y los estaban cruzando a Estados Unidos, no había un control real de estos precursores del fentanilo, etcétera, que lo vamos a tener que hacer si queremos llegar a esta mesa de negociación y no haya puntos negativos o en contra nuestros. También lo está haciendo Canadá, también está haciendo estos decomisos, también ha encontrado laboratorios de fentanilo por primera vez, etcétera, ¿no? Entonces, esa mea culpa que tenemos es una lucha frontal contra el narco de una forma diferente, que los decomisos no estaban siendo, que no hay un control real en la frontera. Repito, México no es aquel país pequeño del que hablaban nuestros abuelos o nuestros padres. Somos un país mucho más fuerte económicamente, donde cualquier persona que venga de Centro o Sudamérica dice, si no llego a Estados Unidos, es mucho mejor México que regresarme a mi país. Ya somos un país receptor de migrantes, por lo tanto tenemos que tener un instituto de migración fuerte, fronteras sólidas. No significa que cierres fronteras, sino fronteras que tengan un control real de quién está accediendo a nuestro país y de qué forma están accediendo a nuestro país para poder llegar a esta mesa de negociación y que los puntos negativos sean mucho menores, mucho más bajos y mucho menos, digamos, criticables que las ventajas y los puntos positivos que puede haber. Con esto cierro el día de hoy. Les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado. Espero les haya gustado y haya sido muy explícito y me haya logrado, o sea, batalla muchas veces para explicar mi punto, pero trato de que sea lo más entendible posible. Espero haberlo logrado. Si no, ya saben que me pueden contactar en cualquier momento aquí a través de los teléfonos o en las redes sociales. Y yo los espero el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana para una reunión más de Ideas Claras. Yo soy Aminan Chondo y les deseo un excelente fin de semana.